Nos toca un bloque importante relacionado a lo que es tratados de libre comercio, cómo nos benefician. Y en esta oportunidad, para la Cámara de Comercio, para el gremio de la pequeña empresa, es un placer y un honor recibir a dos distinguidos representantes. Me voy a permitir invitarlos a cada uno de ellos. El primero se trata de don Ricardo Limo del Castillo, presidente ejecutivo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PROMPERÚ. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor, a él. Asimismo, nos honra con su presencia en la tarde de hoy como panelista, un distinguido amigo de la casa, quien también fue ministro de Estado en Comercio Exterior, consultor de empresas, especialista, y me refiero a don Juan Carlos Matius. Un fuerte aplauso también para él, por favor. Bien, y para moderar justamente este panel especializado, nos acompaña nuestro vicepresidente del gremio de la pequeña empresa, don Lisandro Mejía. Adelante, por favor. Un fuerte aplauso también para él, por favor. El panel se denomina Tratados de Libre Comercio, ¿cómo nos benefician? Estimado don Lisandro, adelante, por favor. Ok, el gremio de la pequeña empresa y la Cámara de Comercio de Lima se engalana de tener presente a estas dos personalidades. El tema es interesante, tenemos que voltear hacia los TLCs y los beneficios que eso representa para la pequeña empresa. Hemos estado conversando, hay mucho por hacer, hay mucho por pensar en cómo la pequeña empresa puede hacer uso de estos TLCs y así ayudarlos a crecer. Entonces, nuestra inquietud, nuestro primer requerimiento hacia los panelistas sería saber su opinión acerca del tema en general, ¿no? ¿Cómo nos benefician los TLCs? Le daría la palabra primero a Ricardo. Muchas gracias a la Cámara de Comercio, a Expopyme por esta invitación, felicitarlos por estos 25 años de evento que es muy importante para las pequeñas y medianas empresas. Un saludo también especial a Juan Carlos, gran amigo, jefe también en un determinado momento como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Efectivamente, en el caso tenemos tres elementos muy importantes en esta presentación, que son los acuerdos comerciales, las exportaciones y las pymes. Y cómo las pymes han aprovechado los acuerdos comerciales. Tenemos 22 acuerdos comerciales que abarcan casi 58 mercados internacionales y estos mercados que el Perú tiene representan el 82% del PBI mundial y el 42% de la población. Entonces tenemos una participación importante en ese mercado internacional que las empresas exportadoras y las pymes tienen que aprovechar. En estos momentos, casi el 87% del comercio internacional están desarrollados en los acuerdos comerciales internacionales y casi 6.000 empresas pymes son las que participan en estos tratados de libre comercio. El 84% tiene la participación regional, las empresas regionales participan con el 84%. Pero hay un punto que es fundamental en este trabajo que tenemos que desarrollar para las pymes, porque si bien es cierto, hay una participación muy importante de las empresas MIPYMES en el escenario internacional aprovechando estos tratados de libre comercio, sin embargo, la participación en el valor todavía es muy pequeña. En términos de las exportaciones totales, solamente las pymes representan el 4.8% del total del valor exportado. Y entonces ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante. Y en términos de las exportaciones no tradicionales, solamente
el valor de las exportaciones de las MIPYMES representa el 8.1%, ¿no? El resto participan las grandes empresas, o sea, el 92% del valor son las empresas grandes y solamente el 8% las MIPYMES. Por tanto, ahí hay un trabajo que desarrollar, un trabajo que tienen que hacer tanto los organismos públicos como los organismos privados para hacer todo un trabajo de asistencia, de capacitación y desarrollo para las pequeñas, medianas y microempresas. Ahí me paro para… Ok, entonces, complementando la respuesta de Ricardo, pasamos la posta a Juan Carlos, a ver en qué complementa. Muchas gracias, en primer lugar, Lisandro y Jorge, por la cortesía de invitarnos a participar en este espacio. Gracias a ustedes por participar con nosotros en estos momentos y por supuesto siempre un gusto compartir con mi colega y amigo de muchos años, Ricardo Limo. A ver, solamente para enmarcar lo que ha mencionado Ricardo, quisiera puntualizar algo que siempre destaco en varios espacios cuando hablamos de la economía en general y tratamos de entender los 1001 problemas que tiene el país, ¿no? Y al final siempre digo que el problema principal es la pobreza. Frente a cualquier otra idea que pueden plantear en la mesa, la pobreza es el reto principal que tenemos y la pobreza se combate generando empleo, no a través de programas sociales, sino a través de la generación de empleo. Y ese empleo lo genera la empresa privada, no es el Estado. El Estado promueve, facilita y regula, y la empresa privada son ustedes los que se la juegan por generar el empleo. Y de esa empresa privada, decíamos, el 98% corresponde justamente a las micro y pequeñas. O sea, tienen un rol absolutamente vital. Entonces, cuando uno mira cómo se genera el empleo, tiene que pensar en cómo lograr que haya crecimiento sostenido de la economía. Y por consiguiente hay que ver cuáles son esos motores que mueven a la economía en el Perú, y son 5 principalmente, ¿no? Es la inversión pública, la inversión privada, que es la principal, pesa 80% del total, las exportaciones, que de todos los motores es el que mejor performance ha tenido en los últimos varios años, el turismo y el consumo interno, ¿no? El consumo interno representa el 62% del Producto Bruto Interno en el país. Pero decíamos, las exportaciones habían tenido una performance notable, con tasas de crecimiento largamente por encima de la media mundial y de los países que más ha destacado en crecimiento exportador. Miren cifras recientes donde aparecemos muy pocos países en América Latina creciendo en exportaciones y Perú es uno. Y eso no puede ser casual. Ahí tienes 2 brazos con los cuales el Estado ha hecho un buen trabajo. Creo que el gran mérito del sector comercio exterior, que explica por qué ese crecimiento ha sido sostenido, es que hay una real, verdadera articulación entre el sector público y privado, cosa que no se da necesariamente en todos los sectores, y creo que acá el Consejo Consultivo de PROMPERÚ es mitad público, mitad privado, los comités con los cuales se toman decisiones tienen una fuerte participación privada, y no solamente las grandes empresas, sino se busca mucho la escucha de lo que son las voces de la micro y pequeña empresa, que como repito son un motor fundamental, ¿no? Entonces hay 2 grandes brazos para ese sector y particularmente para la actividad de exportaciones. Uno, lo que ha mencionado Lisandro en la introducción, que son los TLCs, en el sentido de toda esa estrategia que Perú adopta agresivamente desde el gobierno del señor Toledo, más allá del personaje, que permitió primero abrir un TLC con Estados Unidos, que entró en vigencia el 1 de febrero del 2009 hasta el día de hoy, que tenemos 22, más el de Hong Kong. Claro, más el de Hong Kong, que entrará en vigencia pronto, y el proceso de negociación con la India, con Emiratos Árabes en proceso, con Indonesia bastante avanzado, con República Dominicana, Uruguay, entre otros, ¿no? Entonces, un brazo es eso, pero de nada sirven los TLCs si es que no viene acompañado el segundo brazo al que voy a hacer alusión. Porque la apertura significa efectivamente que en el proceso de negociación se logran ventajas para colocar nuestros productos en mejores condiciones a cualquiera de los mercados con los que se ha negociado. Eso es real, ¿no? O sea, menos aranceles, menos barreras para arancelarias, condiciones de acceso preferenciales sin duda. Y lo segundo es entender que esos TLCs significa abrir nuestros mercados a la competencia también.
Por lo tanto, más producto chino, más producto asiático en general, más producto de Estados Unidos. Por consiguiente, lo más relevante es el otro brazo del comercio exterior, que tiene que ver con los temas de competitividad. Es decir, cuán preparados estamos para competir. Y ahí PROMPERÚ juega un rol fundamental, que lo viene ejerciendo en algunas oportunidades, e incluso estoicamente, con presupuestos bien limitados en comparación con las agencias de promoción de la región, y haciendo un trabajo desde base, desde la información, asistencia técnica, promoción de asociatividad, desarrollo de participación en ferias, misiones comerciales. Nunca pierdan de vista el real valor que una institución de ese tipo le puede aportar a ustedes, ¿no? Yo, cuando salí de la universidad, acá cerquita de la Pacífico, si en esa época que salí de estudiar economía me hubieran dicho para trabajar en el Estado, hubiera pensado un pata de guayabera sucia, súper ineficiente y tal y tal. He tenido un buen rato en el Estado y no me arrepiento en absoluto, y en particular en un sector que literalmente se faja por sacar adelante a las empresas. Siempre van a encontrar debilidades, siempre van a encontrar cosas que no se han logrado, pero es una fuente, primero técnica. Yo diría, muchas veces cuando se habla de la tecnocracia en el Estado se toma como referencia el BCR, y lo es, pero otro sector al que yo haría alusión sería el sector de comercio exterior y particularmente PROMPERÚ, ¿no? Muy bien. Como ilustración voy a listar los países con los cuales tenemos TLCs, a ver si se me escapa alguno. Ya, bueno, primero China, Canadá, Chile, Japón, Corea del Sur, Singapur, Panamá, Costa Rica, Australia, Reino Unido, también la Unión Europea, y como dijo Juan Carlos, estamos en finales para un TLC con India y con Hong Kong, que son mercados muy apreciables. Entonces, bajo esta premisa, la pregunta que cae de Maduro es, para las pequeñas empresas, ¿qué retos tienen que enfrentar para aprovechar estos TLCs? Okay, muchas gracias. Simplemente para complementar algunas cifras también que a veces es importante, estábamos viendo un poco cuáles son esos mercados en los cuales las MIPYMES están aprovechando esas oportunidades. Y resulta que el principal mercado que está saliendo en estos momentos entre los principales países es la India. Cosa rara, porque todavía no tenemos ese tratado de libre comercio con este mercado. Y principalmente son pequeñas y medianas empresas que están vendiendo principalmente oro. Claro, habría que analizar un poquito ese tipo de empresas. En segundo lugar, el segundo mercado más importante para las pymes es Estados Unidos, ¿no? Ahí colocamos todos los productos agroexportadores, industria de la vestimenta, pesca, el sector manufacturero, y también llegamos con productos de servicios. Y el tercer lugar aparece Emiratos Árabes de nuevo, también con exportaciones de medianas empresas en lo que es oro. Y luego vienen los mercados como Chile, Países Bajos, España, China, Colombia, Ecuador y Corea del Sur. Ya mercados que tenemos tratados de libre comercio. Pero efectivamente un elemento fundamental que ha permitido un crecimiento importante de las exportaciones han sido los tratados de libre comercio. Si nosotros vemos las exportaciones desde el año 2000 hasta el 2024, podemos ver que ha habido un crecimiento casi 10 veces, más de 10 veces. En el año 2000 exportábamos cerca de 5.000 millones de dólares, ahora hemos cerrado el año pasado con un crecimiento muy importante de 74.000 millones de dólares y esperamos cerrar este año con 77.000 millones de dólares. Y estas cifras se dan no por casualidad. Juan Carlos comentaba algunos aspectos en los cuales se ha desarrollado todo este esfuerzo exportador, no solamente con los tratados de libre comercio, sino con muchas herramientas que se han desarrollado en los últimos años. Yo entré a Prompex en ese momento, en el año 1998, a finales, y en ese momento no había muchas empresas exportadoras.
Entonces el trabajo básicamente fue generar una cultura exportadora para darle una oportunidad a las empresas que salgan a los mercados internacionales, que cambien esa óptica de solamente colocar sus productos en el mercado nacional para ir hacia los mercados internacionales. Entonces la cultura exportadora fue un elemento muy importante que se materializó en uno de los eventos que tiene PROMPERÚ de hace 25 años, que es los miércoles del exportador. Y ahí era como una clínica para dar información a las empresas para que tengan una visión exportadora. Y luego se generaron dos herramientas también importantes en este proceso de desarrollo, de mejorar las capacidades exportadoras de las empresas. Se generaron dos programas. Un programa de buenas prácticas de mercadeo y manufacturas, ¿no? La calidad, las certificaciones de calidad en ese momento todavía no eran muy conocidas. En ese momento veíamos, por ejemplo, que México tenía más de 1000 empresas con ISO 9000. Chile tenía 500 empresas, Argentina tenía cerca de 700 empresas. En el Perú no llegábamos ni siquiera a 200 empresas en ese momento, porque era muy problemático para las empresas, era muy caro el tiempo que tenían que dedicar. Y entonces PROMPERÚ generó ese programa de buenas prácticas de mercadeo y manufacturas para que tengan una visión de lo que significa la calidad en los mercados internacionales. Y la segunda herramienta que se generó fue un programa de gestión de inocuidad, que era casi un pre-HACCP, porque era otro elemento que en ese momento se exigía para llegar a los mercados internacionales. La calidad es un elemento fundamental para el desarrollo de las empresas. Hoy en día eso ya está normalizado. Si las empresas no tienen calidad, no tienen inocuidad, es difícil que lleguen a los mercados internacionales. Y otro tercer programa que tenía en ese momento PROMPEX era lo que mencionó Juan Carlos, la asociatividad. Y fue el sector agroexportador en sus inicios que comenzó a hacer un trabajo muy importante en juntarse, en unirse para salir a los mercados internacionales. Y fue ahí la creación del Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas, el Instituto Peruano de la Alpaca y los Camélidos, o ProCitrus, ProPit, empresas grandes que lograron juntarse para unir esfuerzos para generar la promoción en los mercados internacionales. Y siempre hemos mencionado ese ejercicio de que las grandes empresas se asociaron y miren hoy cómo se ha desarrollado la agroexportación. Si eso lo han realizado las grandes, ¿por qué no lo pueden realizar las pequeñas empresas? Juntos, para poder llegar a los mercados internacionales, tiene que ser una estrategia fundamental esta unión que deben tener las empresas para salir a esos mercados. Y por supuesto la cuarta actividad importante que desarrollamos en ese momento fue todo el proceso de participación en las ferias internacionales, en las misiones y en las ruedas, porque es el momento oportuno donde las empresas se encuentran con los compradores internacionales para hacer negocios. Luego vinieron los tratados de libre comercio, como Juan Carlos lo mencionó, el año 2009, el año 2010, que se generan estos grandes tratados de libre comercio con Estados Unidos, China y la Unión Europea, y comienza un proceso también de reimpulso de las exportaciones. Y eso nos obligó como PROMPERÚ a desarrollar herramientas más puntuales para necesidades más puntuales para llegar a esos mercados. Y se generó la ruta exportadora. Y uno de los grandes problemas que hoy tenemos son esas brechas que se han desarrollado y que tenemos que superar, ¿no? Brechas, por ejemplo, en el lado digital, brechas en la parte financiera, porque digamos que estamos bien en la parte de producción, en la parte logística, pero todavía sostenibilidad,
digitalización, la parte financiera, son todavía brechas que las empresas y las pymes tienen que desarrollar. La ruta exportadora es una herramienta importante para las pymes que justamente van hacia esas nuevas necesidades que tienen las empresas para llegar a los mercados internacionales. Muy bien, gracias Ricardo. Transferimos la misma pregunta a Juan Carlos sobre su apreciación con respecto a los retos que tienen que enfrentar las pequeñas empresas con los TLCs. Mencionabas, Lisandro, en la primera parte el tema de mercados, ¿no? Si muchas de las empresas que ustedes representan tienen la pretensión de exportar, tienen que tener claridad en cómo elige su mercado. En varios casos uno se entera que exporta porque tengo un primo que vive en Miami, entonces le comienzo a colocar productos por ahí, pero en realidad tiene que haber un criterio claro de cómo seleccionas el mercado meta. Y en realidad son 3 criterios principales que hay que mirar con detenimiento, ¿no? Uno es tamaño y tendencias de mercado, por lo tanto, esta información que provee PROMPERÚ, la propia Cámara, las oficinas de comercio exterior, en cada uno de los países te pueden proveer data, si no de consumo, que sería lo ideal, por lo menos de nivel de importaciones y de dónde compran. Una idea de tamaño de mercado. ¿Es un mercado masivo? ¿Es un mercado étnico? ¿Compran solamente en fechas especiales? ¿Compran todo el año? ¿Hay estacionalidad? Súper importante, tamaño y tendencia de mercado. Segundo, es condiciones de acceso. Mirar con qué mercados tenemos un tratado de libre comercio o no, la regularidad de transporte y la competitividad con respecto a otros. Y el tercero, evidentemente, es un negocio, es rentabilidad. No solamente precio, sino rentabilidad. A veces es un mercado que paga más y no es el más rentable, pues los costos para llegar son mucho más altos. Entonces, y cuando uno mira históricamente qué ha pasado con respecto a este mundo de las exportaciones peruanas, uno mira cómo estos TLCs a los que se hacen alusión ahora son una ventaja súper importante que otros mercados no tienen, otros países no lo tienen, que es la torta diversificada, ¿no? Es decir, como comentaba en algún espacio, si hace 10 años nos hubieran preguntado cómo está distribuida la torta comercial, hubiéramos dicho casi 25% en Norteamérica, con mayor fuerza en Estados Unidos, 25% en Europa, 25% en Asia, con énfasis en China, y 25% en América Latina. Hoy ya no es así, China pesa más, pesa 34%, Estados Unidos 13%, pero tenemos una torta bien distribuida. Y cuando uno mira situaciones de crisis como la que se vio en 2008, 2009, la crisis financiera, vemos que el salvavidas de esa actividad exportadora fue el mercado asiático, China en particular, y para las micro y pequeñas empresas, fundamentalmente América Latina. Le digo eso porque veía algunas caras cuando mencionaban los TLCs y hablan pues de Singapur, tal, puede sonar muy lejano y muy difícil de acceder para una pequeña empresa, pero no le sonaría eso un Colombia, un Ecuador, ¿no? Y eso es, me parece, bien claro a tener en cuenta. De hecho, lo que ha mencionado Ricardo es fundamental porque yo he visto mucha falla en el comercio exterior y siempre lo revisamos con Ricardo en la data de PROMPERÚ. Se habla mucho de la mayor participación de micro y pequeñas empresas, creo que es 71% del total de empresas que corresponden a las MIPES, pero se habla poco de cuántas se mueren el año 1 o antes del año 1, ¿no? Y eso es bien preocupante. Y muchas veces es información básica que una cámara, que un PROMPERÚ puede proveer y tienen que ustedes consultar de manera regular. O sea, yo he visto errores hasta en algo tan simple como si me endeudo en soles o me endeudo en dólares, ¿no? O confundes capital de inversión con capital de trabajo, o no sé si tomo el drawback con la importación temporal, y en algunos casos cometes una falta que te puede implicar una sanción que te puede cerrar la empresa para las sanciones que solemos poner por acá, ¿no? Entonces, bien importante eso y vincularlo a las otras herramientas que ha mencionado de manera rápida Ricardo, pero que son fundamentales. Yo creo que a diferencia de antes, por ejemplo, hace 15 años, si alguien hablaba de asociatividad, sonaba un tema medio teórico y teníamos que jalar ejemplos de cualquier otro país. Hoy día hay ejemplos concretos, absolutamente concretos, de experiencias peruanas, de empresas de pequeña escala que se han juntado para poder comercializar. Y un término que va a sonar cada vez más es el tema de alianzas estratégicas empresariales, en distintos modelos. Familiarícense con los joint ventures, con los consorcios, con la subcontrata, con la licencia de marca, con franquicias, porque eso va a sonar muchísimo. Por ejemplo, estuvimos en todo este proceso de negociación con la India, que está bastante avanzado, esperemos que se cierre este año,
Y en el caso de la India recibíamos algunos gremios que genuinamente presentaban la preocupación obvia de, oye, nos vas a convertir a la India en la siguiente China en el mercado peruano, va a destruir la farmacopea, el calzado, las confecciones, el software, donde son monstruos, ¿no? Y del proceso que hemos tenido con la gente de la India, yo les diría que, y hasta los números lo revelarían así, porque a un mercado de 1.400 millones de habitantes le preocuparía entrar a un mercado de 32 millones con baja capacidad adquisitiva. La mirada no es tanto por el tema comercial, es un tema de llegar al mercado principal que tienen. ¿Cuál es el mercado principal que tiene la India? Es Estados Unidos. Y no tienen un TLC con Estados Unidos, ni lo van a tener, por lo menos mientras esté vivo el señor Trump, ¿no? Entonces, si ese es el caso, eso explica por qué se sientan a negociar para luego venir a invertir y o coinvertir en el Perú para llegar a ese mercado americano. Entonces, van a sentir mucho en los siguientes meses y años la presencia de la India acá. Y hay muchas empresas, de repente, las propias que están representadas acá, que ya están más cercanas a la meca de la pi, o sea, a la mediana que a la pequeña, y es el tipo de empresas que normalmente o compran o buscan una alianza. Muchas veces no compran a las más grandotas, tampoco compran a las muy chiquitas, pero esa empresa mediana, que tiene un know-how, que tiene un expertise, que tiene una marca, que tiene una experiencia, esas son las que les atraen. Y los joint ventures siempre van a ser una fórmula inteligente para ambos lados. El de afuera va a aprender de incluso la idiosincrasia acá. O sea, uno mira los rankings de competitividad y mira cómo está Perú en materia de institucionalidad, altos niveles de corrupción, de confianza en el Poder Judicial, a veces el periódico, ves el problema de la fiscalía y tal, y dices, voy a invertir acá. O sea, no lo hacen, ¿no? Pero si una forma de hacerlo es buscando un partner, un socio local. El secreto es elegirlo bien, ¿no? Y para la empresa local, evidentemente es una ventaja porque incluso si es una alianza temporal, cuando se retira la empresa afuera, tu empresa ya está en capacidad de continuar, ¿no? Entonces, yo les diría, prepárense, sobre todo esas medianitas, en valorizar su empresa y en buscar esquemas de asociatividad para estar listos para, en función de esa valorización, también estar en capacidad de negociar joint ventures antes de vender, ¿no? Muy bien, para terminar, un punto que es crucial, ¿cómo la pequeña empresa puede llegar a esa competitividad que le solicita el mercado internacional, ¿no? Y a la vez sus palabras finales. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay unos elementos que las pequeñas y las medianas empresas tienen que tomar en cuenta para llegar a los mercados internacionales y una de las primeras cosas es adaptarse a las regulaciones, ¿no? Los mercados, generalmente a veces tenemos problemas en PROMPERÚ porque se ponen determinadas barreras para llegar a los mercados internacionales, pero las barreras no las pone PROMPERÚ, las barreras las ponen los mercados internacionales. Entonces las empresas tienen que comenzar a hacer ese trabajo de adaptarse a las regulaciones, a las barreras que ponen los mercados internacionales. Todos apostar por la innovación. Hoy en día el que no innova muere, entonces creo que es importante el tema de la innovación y tenerlo en cuenta para el desarrollo exportador. Un tercer punto es la gestión en base a la sostenibilidad y la alta calidad de los productos. Son dos elementos diferenciales que los productos peruanos están muy posicionados en mercados como Estados Unidos y en el mercado europeo, con la alta calidad de los productos. Y no podemos bajar. Estuvimos con Juan Carlos en la Frui Logística hace unos años y teníamos las conversaciones con los compradores internacionales y nos decían eso, ¿no? No bajen la calidad de los productos porque la competencia está a nuestro costado. Están en los países africanos muchas veces. Nosotros bajamos un poquito la calidad e inmediatamente nos pueden cambiar. Entonces, la alta calidad debemos mantenerlo como un elemento diferencial y un punto importante en el desarrollo exportador. Y cada vez disminuir las inseguridades de los clientes, pero también asociar los beneficios que tienen con los productos, ¿no? ¿Cuáles son esos
elementos que podemos potenciar, cuáles son esos atributos y esos beneficios que tiene el producto para vincularlo con esa promoción que tenemos que hacer en los mercados internacionales. Y por supuesto también el otro elemento, hoy en día un pilar en la competitividad es la integración de las soluciones digitales a los procesos, ¿no? Para ser cada vez más competitivos. Y también el otro elemento, la diversificación, no solamente de los mercados, sino también la diversificación de los productos. Y finalmente un elemento también importante ya en estos momentos es la resiliencia frente al cambio climático, ¿no? Hoy en día en el sector agro, cuando se determina una producción, se van básicamente por productos o semillas que tengan una resistencia a lo que son los cambios climáticos. Y en general ya es un otro pilar importante que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos el mercado internacional como una posibilidad y una oportunidad. Igualmente, Juan Carlos, sobre la competitividad, ¿qué nos puedes comentar? Y tu mensaje final. A ver, competitividad en términos conceptuales tiene que ver con tres cosas, ¿no? Precio, calidad y oportunidad de entrega. Con respecto a lo primero de precio, más allá de todas las críticas que podemos encontrar de todo lo que pasa en nuestro lindo Perú, hay varias señales bien positivas. Este concepto de hub, del que se habla ahora con más frecuencia, yo siempre digo, Perú no se ha mudado, siempre hemos estado en el mismo sitio. O sea, ¿por qué ahora seríamos un hub y antes no? Evidentemente porque estas decisiones, por ejemplo, de montaje de infraestructura, sumado a los tratados a los que hemos hecho alusión, generan una oportunidad no buena, espectacular. Yo digo, acabo de estar hace pocas semanas en Brasil y muchas empresas brasileñas no tienen idea de la atención que está poniéndole a Perú, porque uno mira, por ejemplo, la parte central de Brasil, donde producen la soya, y donde sacarlo al Asia, que es el mercado que más les interesa, es darse la vuelta por Panamá, 16 días más de flete que sacarlo por Chancay o Callao, y por consiguiente hay una ventaja por la ubicación estratégica que tenemos y por esas inversiones en infraestructura que lo convierten en un verdadero hub, que convoca carga para salir al exterior. Lo segundo que les interesaba y están súper atentos es la ley de zonas económicas especiales, pues le puede significar una exoneración de impuesto a la renta, 5 años y tal. Y lo tercero, sin duda, los tratados de libre comercio. Un mercado de interés para ellos es China, no tienen un TLC con China y Perú lo tiene en vigencia desde el 2010. Por lo tanto, nos volvemos un punto de atracción súper bueno. Entonces, decíamos, precio, calidad y oportunidad de entrega, y en precio hay variables que yo controlo como empresa y hay variables que requiero de mi entorno para poder ser competitivo. Lo segundo es calidad, que tiene que ver con lo mencionado Ricardo, exigencias de los mercados, y a veces ni nos damos cuenta, pero nos estamos volviendo en general como consumidores más exigentes en la calidad. Yo recuerdo de chico, de repente a algunos de ustedes les suena muy antiguo, pero yo entraba pues a Monterrey, a Galax, a esos supermercados malísimos, y hoy día lo que tú encuentras, por ejemplo, en un supermercado acá en alimentos que mencionaba Ricardo como ejemplo, una conserva de espárrago es la misma conserva que encuentro en Austria o en Bélgica, peruana, pues ahí. O sea, nos estamos acostumbrando a esas exigencias de calidad y muchas veces son saldos de exportación que se venden acá. Y para afuera no es una opción. O sea, muchas veces esas exigencias de calidad, esas certificaciones que te piden de producto o proceso son una condición sine qua non para entrar. Y la tercera, decíamos, era oportunidad de entrega. Entonces, aprendamos siempre olfatear la oportunidad. Por ejemplo, en esta bulla alrededor de la crisis arancelaria, miren cómo un razonamiento simple, o sea, si en Estados Unidos, que es el país más nacionalista que conozco, tienen esa campaña de Buy American, donde te meten en la cabeza que los americanos siempre es lo mejor. Ahora ya no solamente es Buy American, sino Do Not Buy Chinese Products, ¿no? O sea, no compres productos chinos. Entonces, la primera reflexión es mirar qué cosa le vende China a Estados Unidos, que va a dejar de vender o le va a vender en mucho menores cantidades. Claro, eso va a significar también competencia, porque ese producto a algún lado irá, entre ellos América Latina. Pero también significa que ese mercado americano, comprador de esos productos, textiles, confecciones, podrá comprar productos peruanos. Y uno podría decir, oye, jamás vamos a competir con los precios de China.
lo subrayo, jamás vamos a competir con los productos no solamente de China, ni de Vietnam, ni de Centroamérica. Pero en la combinación calidad-precio, Perú demuestra tener siempre una posibilidad y por eso los textiles y confecciones de Perú entran con fuerza a ese mercado, ¿no? Y transversalmente, solo para cerrar y complementar lo que decía Ricardo, todas las herramientas telemáticas, la inteligencia artificial, mírenla con mucho cuidado y detenimiento. Son una oportunidad espectacular. O sea, yo estoy viendo algunos temas en una institución educativa, la San Ignacio Loyola, y todas las alertas que se tienen y todos los sistemas con algoritmos te anticipan comportamientos, ¿no? O sea, yo puedo saber a alguien que está dando un doctorado, que es el número 1 en su promoción, y de pronto, en el año 2 de su doctorado, comienza a faltar, comienza a caer en notas. Si yo lo tengo registrado como el alumno número 1, que es justamente el tipo de alumno que no quisiera perder, y la alarma me lo detecta, lo abordo y trato de plantearlo. De repente, hoy perdió la chamba, dio COVID, qué sé yo, lo que fuera, o un tema de salud familiar, lo que fuera. Yo tengo que buscar alguna alternativa financiera. De repente le digo, oye, no me pagas todo el 2025, no te regalo nada, me lo comienzas a pagar el 2026. Busco una alternativa, pero no lo quiero perder. Si no tengo esa alerta y pretendo reaccionar después cuando él se acerca, too late, demasiado tarde. Ese padre ya tomó una alternativa o ya se retiró y bien difícil que lo vuelva a recuperar. Eso, más aún en operaciones de comercio exterior, se va a acentuar. Los temas de inteligencia artificial los van a tener que tener involucrados en los negocios que hagan de todas maneras, ¿no? Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Quisiera pedir un aplauso para nuestros panelistas.